Bienvenidos a nuestro Compliance Day. Estamos emocionados de encontrarlos en esta jornada, donde compartiremos testimonios y reflexiones valiosas sobre cómo generar una cultura ética en nuestras compañías, con o sin grandes recursos. Los invitamos a participar activamente y enriquecer este espacio con sus experiencias. Gracias por ser parte de este aprendizaje. Muy buenos días para quienes nos acompañan desde diferentes ciudades y muy buenas tardes para quienes se conectan desde otras latitudes. Es una alegría enorme tenerlos aquí en este Compliance Day 2025, un espacio diseñado no solo para hablar de normativas y regulaciones, sino para ir mucho más allá. Hoy queremos poner el focus, poner sobre la mesa la construcción de culturas éticas y entender que compliance no es un checklist, sino que es un estilo de vida corporativo. Y a partir de allí, en TOT creemos firmemente que la verdadera ventaja competitiva de las organizaciones no se juega en los manuales, sino en la forma en la que vivimos la integridad todos los días. Así que les agradezco muchísimo la participación a todos y todas los que se están conectando y les pido que a través del chat compartan el lugar desde donde se conectan, por favor, para conocerlos. Muchas gracias, Vilma. Muchas gracias, Soshil. Buenos días desde México, desde Perú. Y en esta ocasión, bueno, obviamente estamos acompañados de grandes ponentes. Por un lado está Mariana Ramírez Guzmán, desde México, directora regional de Compliance para Didi. Buenos días, Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Muy feliz de estar Muchas acá. gracias. Muchas gracias. Bueno, muy felices nosotros de que nos acompañes. Por otro lado, contamos con Miriam Illescas Guerra, desde Ecuador, oficial de cumplimiento de la empresa EOMP. Bienvenida, Miriam. Hola Jime, muchas gracias, es un gusto estar aquí. Gracias también al equipo de TOT, es el segundo año que tengo el gusto de poder acompañarlos en estos encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarte. Muchas gracias, Miriam, por sumarte desde Ecuador. También tenemos la oportunidad de sumar a Eliezer Alberto Castillo Rodríguez desde Panamá, Chief Compliance Officer en Banco de Occidente. Bienvenido, Eli, muchísimas gracias por sumarte. Muchas gracias, Jimena, por la invitación y al equipo de Todd Compliance un fuerte abrazo. Saludos a todos los que estamos acá y esperamos poder generar valor y construir entre todos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muy bien. Y por otro lado, también damos la bienvenida a Jorge Flores desde Guatemala, oficial de cumplimiento corporativo de Inbesa. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por sumarte. Buenos días, Jime. Buenos días a todos. Gracias por la invitación y qué gusto va a ser compartir con tan grandes profesionales y exponentes del compliance. Bueno, muchísimas gracias por sumarse, muchas gracias por estar en esta jornada diferente en la que queremos pensar compliance con un enfoque 100% práctico. No queremos discursos lejanos, sino una conversión viva donde todos los panelistas que nos acompañan compartan experiencias y sobre todo donde podamos escuchar también sus miradas y reflexiones, ¿no? El objetivo es claro, ¿no? Que al terminar este Compliance Day no solo se lleven nuevas ideas, sino la convicción de que cada persona, desde el rol que ocupa, tiene esta capacidad de influir, ¿no? En la construcción de una cultura ética. Y a partir de allí ser conscientes de que muchas veces no tenemos el presupuesto deseado que quisiéramos tener, no tenemos los recursos que quisiéramos tener y tenemos un reto a la hora de generar cultura a veces con poco presupuesto, ¿no? Entonces, los invito a aprovechar esta jornada al máximo, a inspirarse, a dejarse inspirar también y a recordar que la ética no es solo un accesorio ni una moda, sino que es la base de confianza y el verdadero motor de cualquier organización sostenible. Así que muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí, muchísimas gracias a los más de 450 personas que se han inscrito en más de 15 países y demos juntos inicio a esta experiencia. Así que la primera propuesta de participación para sumar a todo el equipo, les pido que por favor escaneen este QR, que la idea es que no sea un webinar solamente en el que participen los ponentes, sino que podamos recoger el feedback también de todos los que se suman. Es una encuesta absolutamente anónima, nadie tiene que loguearse. Escaneen el QR con el celular y luego va a salir una flechita verde
para que podamos recoger las preguntas y el feedback de la pregunta que sigue. Si quieren avanzamos con la pregunta. La idea es que todo el público participe desde la experiencia que cada uno tenga, cuál consideran que es la competencia clave para fortalecer una cultura ética y de cumplimiento en la compañía, ¿sí? Ya sea desde el rol de Compliance Officer o desde el rol de la alta dirección o desde el rol como colaborador. ¿Cuál creen que es esta competencia clave para fortalecer, para reforzar esta cultura ética en las organizaciones? Se va a hacer un mural de preguntas, la capacitación, el compromiso, dar el ejemplo, la transparencia, excelente. La comunicación, mucho trabajo en equipo, dar el ejemplo, tal cual, la escucha activa es súper importante. La conexión, esta empatía tan importante a la hora de ponernos en el lugar del otro, ¿no? La responsabilidad, el liderazgo es súper importante, el compromiso de la alta dirección, esto se va a repetir en más de una ocasión. Excelente. Buenísimo, muchísimas gracias. Actuación con ética, seguimiento, esto es importantísimo. Valores, transmitir con el propósito, ese es un tema que cada vez se instala más. Muchísimas gracias, Miguel Ángel de Argentina, Arletes de México, Alejandro. Tener una excelente comunicación, es vital esto. María desde Buenos Aires, bienvenida. Leticia desde Paraguay, muchísimas gracias también por la conexión y por la participación. Y mientras participan en la encuesta, somos conscientes de que a lo largo de este encuentro queremos que todos ustedes también sean protagonistas. No va a ser la primera pregunta que va a haber. Y por eso los vamos a invitar a interactuar en vivo con esta serie de preguntas para escuchar sus voces, para conocer sus perspectivas y sumar esa diversidad de miradas sobre lo que hoy significa construir una cultura ética en las organizaciones, ¿sí? Eh, es es súper importante que... Muchísimas gracias por esa participación. Mientras van compartiendo sus experiencias, yo voy a empezar a conversar con los panelistas. Voy a lanzar la primera pregunta y es muy importante que todos los que formamos parte de esta jornada entendamos que es una charla de café, como siempre decimos, que podamos aportar la visión del otro. Así que Eli, en el orden que los tengo en la pantalla, Eli, Jorge, Miriam y Mariana, me gustaría que alguien se ofrezca para responder la primera pregunta, que está enfocada en que si mañana desapareciera todo nuestro presupuesto de compliance, pero tuviéramos que mantener la cultura ética, ¿qué tres cosas haríamos de inmediato con cero recursos, ¿no? Y contrariamente, me gustaría que pensáramos si teníamos el presupuesto ideal, ese presupuesto soñado, ¿en qué invertirían cada uno para reforzar una cultura ética, ¿no? Tres puntos sobre qué haríamos si no tuviéramos recursos y 3 puntos sobre qué haríamos si tuviéramos el presupuesto ideal. A ver, ¿quién quiere empezar? Si quieres, yo empiezo, Jimena. Eh, Primero me gustaría como empezar con una reflexión, ¿no? Que cuando pensamos en crear una cultura ética o implementar una estrategia de integridad, generalmente viene a nuestra cabeza como presupuestos grandes, un equipo grande, campañas sofisticadas, consultores externos, etcétera. Pero la realidad en nuestra región es muy distinta, ¿no? La mayoría de nosotros hacemos compliance con equipos pequeños, con recursos limitados, y si eso no fuera poco, también en contextos de mucha presión, ¿no? A lo mejor estamos en empresas o en mi caso particular, en una empresa de tecnología que siempre se encuentra en expansión, creando nuevos productos, nuevos servicios, etcétera, ¿no? Entonces, 3 puntos que yo destacaría si mi presupuesto desapareciera, ¿no? Lo poquito que tengo, pero que también eso desaparezca, ¿no? Yo diría como primer punto, hacerlo simple si funciona. Ajá. Cuando yo vengo también de trabajar
en compañías pues de alta regulación, en bancos, etcétera. Y algo que yo he encontrado muy contrastante de estar ahora en esta empresa tech que empezó como una startup, ¿no? Y de estas empresas grandes que pues sí tienen asignado un presupuesto, es que muchas veces, por ejemplo, estos e-learnings o tener unas políticas muy robustas, etcétera, de pronto nadie las lee y esto tampoco funciona, ¿no? Entonces, hacerlo simple sí funciona, ¿no? No necesitamos una plataforma costosa, Exacto. necesitamos mensajes breves, claros y repetidos. Ajá. Entonces, algo que yo destacaría, este primer punto, es hacerlo simple, ¿no? Tener materiales breves, concisos, que se puedan pegar, no sé, una infografía en la oficina, una cápsula de compliance que mando por el correo institucional, algo muy, muy simple, ¿no? Como segundo punto, lo que yo haría es como hacer visible lo invisible, ajá, y sobre todo con el liderazgo. Por ejemplo, presentarles eh, como un dashboard, ¿no? De los casos, por ejemplo, que se reciben en la línea ética de forma confidencial, evidentemente, ¿no? Pero cómo se van atendiendo, el tiempo de respuesta, etcétera. Y es entonces cuando la confianza dentro de la compañía puede crecer porque la gente ve, ¿no? Que su voz está generando cambios reales, ¿no? Entonces, y esto también atrapa la atención del liderazgo, ¿no? De cómo de una forma como data driven, un área de compliance está presentando la importancia de tener, por ejemplo, un canal de reporte, ¿no? Y el tercer punto que yo haría, y algo que ha funcionado y que me ha funcionado en mi historia, en Didi al menos, es como integrar este concepto de ética y de integridad en el negocio, en las charlas del negocio, ¿no? Por Ujú. ejemplo, lo que nosotros hicimos al principio fue como un playbook muy sencillo, ¿no? Con 3 preguntas básicas, ¿no? Y muy sencillas. ¿A quién puede afectar esto negativamente? Por ejemplo, un nuevo lanzamiento, ¿no? ¿Qué riesgo ético nos puede traer y qué controles mínimos necesitamos? Entonces, si vamos a lanzar algo nuevo, el negocio contesta estas 3 preguntas y es cuando compliance empieza a integrarse a la estrategia, ¿no? Y la cultura ética se vuelve parte de la cultura y del ADN del negocio, ¿no? Entonces, Ok. estos 3 puntos muy prácticos son los que yo empezaría a hacer si todo este tema del presupuesto desapareciera. Buenísimo, Mariana, esto que comentas. Muy claro, conciso, me gustó. ¿Quién más quiere sumarse a esta Yo, pregunta? de pronto A ver, yo, Eli. Mariana ha abierto el panorama de muchas de las cosas que probablemente nosotros podemos Ujú. mencionar. Yo creo que fundamentalmente cuando nos enfrentamos a retos de bajo presupuesto o no tener presupuesto debemos ser recursivos, ¿no? Y creo que para eso están los canales internos de comunicación, pero digamos que hay herramientas de Microsoft que son utilizadas de manera corporativa o de repente redes profesionales que pudiésemos crear grupos cerrados y comenzar a difundir de manera recurrente información relevante, no solo internamente de lo que la compañía vive como un riesgo ético, sino también de los factores externos. Por ejemplo, digamos que en nuestras jurisdicciones y aquellos que trabajamos con negocios que tienen alcance regional, no es lo mismo lo que está pasando, digamos que en Colombia, a lo que está pasando en Panamá y cómo esos factores externos también Claro. pueden impactar directamente en la dinámica del negocio. Por ejemplo, si yo voy a identificar riesgos éticos del equipo, por ejemplo, comercial, no necesariamente van a ser los mismos riesgos del equipo legal, por ejemplo. Entonces tengo que saber llegarles con el mensaje, ser claro, conciso, como bien lo mencionaba Mariana, pero a la vez también diversificar, entender las distintas necesidades y cómo alcanzar. Entonces se entraría en una comunicación efectiva, corta, concisa y precisa. Coincido con Mariana de manera muy recurrente y sobre todo el poder llegarle a esas otras generaciones, que probablemente los centennials o los millennials van a tener como esa disparidad en la forma en que van a recibir los mensajes o cómo ellos los van a interpretar. Entonces, trataría de buscar cosas reales que se conecten con las generaciones, entendiendo pues que mi entidad o mi empresa está conformada con público o colaboradores de distintas generaciones particularmente. Por ejemplo, un caso interesante que utilizamos nosotros este año fue generar un debate interno acerca de un caso de lavado de dinero que parte se conectaba con fraude y que tenía que ver
o mejor dicho, involucraba a varias entidades dentro de distintos países a través de un esquema de un influencer. Entonces todo el público de la generación Z que creció con las redes sociales se identificaba totalmente, mientras que la otra generación estaba un poco más hacia el delito, cómo surgió, cómo fue la investigación. Entonces lograr generar a partir de la casuística, de la realidad de lo que está pasando, esos mensajes reflexivos. Creo que eso es supremamente importante y creo que si tenemos una limitación, una restricción, podemos hacer de todas maneras que sea con las capacidades que tenemos, que sea algo dinámico y proactivo. Segundo, probablemente todos tengamos definidas las características o el ADN de ese colaborador ético y transparente dentro de nuestra organización. Tenemos que conectarlos con el liderazgo, con los mandos medios y altos, con la directiva, para que el mensaje fluya la punta más alta de la organización para efecto de que podamos tener una coherencia entre lo que se espera la organización del colaborador y cómo nosotros desde el lado del liderazgo estamos mostrando ese mismo ejemplo. Entonces creo que eso no requiere un mayor presupuesto, requiere es un involucramiento, una estrategia para efecto de poder lograr ese mensaje y conectarlo con la realidad, para poder que el discurso no sea un mensaje vacío al final del día particularmente. Y por último, generar estos foros que me parecen interesantes. Creo que hay herramientas internas de comunicación que tú puedes permitir crear un chat y que puede ser de alto flujo, que por ejemplo a nosotros nos puede dar matrices o indicadores relacionados a temas que realmente están generando interés en las personas, que pudiesen ser temas de conflictos de interés, de denuncias, de línea, por ejemplo, del anonimato, de la resolución de los casos, como bien mencionaba Mariana, por ejemplo, en el tema de mantener confidencialidad sobre investigaciones, pero también mostrar que estamos haciendo cosas en pro de la imagen y la transparencia de la organización. Entonces, creo que estas tres líneas son alcanzables con bajo presupuesto o escaso presupuesto y sí van a requerir un gran compromiso de la alta directiva y creo que nosotros desde nuestra estrategia debemos de lograr alcanzar y conectar a toda la organización desde el mensaje del liderazgo. Por ejemplo, por el lado de que si tuviese presupuesto, que creo que ese es un punto en común, siempre estamos un Un poco sueño, limitados ¿no? por ciudades. Pero si tuviésemos presupuesto, yo diría que dinamizar un canal ético sería lo ideal para mí. Lograr que no sea como un buzón estático que tú envías algo, sino simplemente sea una fuente de información dinámica que te permita a ti no solamente divulgar una denuncia, sino entrar a buscar un manual, identificar temas en común, tener un chatbox, por ejemplo, que te pueda permitir una guía sobre un documento, un lineamiento, y creo que importante y sobre todo el poder salir de estos esquemas de 200 páginas de manuales de ética e integridad y lograr condensar para poder conectar con el público desde una narrativa que se pueda conectar y que te pueda permitir a través de un documento muy grande poder llegar a puntos específicos que son de tu interés. Y sobre todo también tener métricas de qué está consultando la gente, qué le interesa, de pronto poder ir sobre esa misma línea generando otras iniciativas pues de formación y de cultura. Eso sería para mí pues una estrategia interesante si no tengo limitantes en este caso. Claro, exacto. Ahí coincido plenamente en que la cultura ética no depende solo del presupuesto, ¿no? Sino de la coherencia diaria, ese liderazgo visible, incluso a veces con cero recursos, el ejemplo de la alta dirección, las conversaciones éticas en lo cotidiano y la fuerza de todos los colaboradores internos son clave. Ahora bien, soñando en un panorama ideal con recursos disponibles, comparto lo señalado, ¿no? El poder de innovar en esos puntos, de invertir en plataformas, campañas creativas, hasta se me ocurre un videojuego corporativo que permita experimentar dilemas y decisiones éticas, convirtiendo esta ética en algo tangible, atractivo y sostenible en el tiempo. ¿Sí? Voy a pasar a la siguiente pregunta para darle paso a Miriam y a Jorge para cumplir un poquito el tiempo estipulado del webinar sobre... Miriam, Jorge, imaginen que son el CEO de la compañía y tienen 5 minutos para convencer al comité ejecutivo de invertir en ética, ¿no? Es un argumento con los que nos encontramos día a día, ¿no? De convencer a la alta dirección de la importancia de invertir en cultura y esa trazabilidad tan importante que tenemos que tener de exigencias a reguladores, retorno de inversión, reducción de sanciones, reducción de multas, hasta reducción de riesgos, ¿no? Y hasta el uso del canal ético. Está comprobado que luego de una campaña de formación, el uso del canal ético aumenta exponencialmente, ¿no? Jorge, Miriam, ¿qué nos pueden compartir en este punto?
Si quieres puedo empezar yo, Jimé. Gracias. Venga. Bueno, primero quiero partir diciéndoles que en mi caso específicamente nuestros accionistas son de origen francés y colombiano y ambos tienen un programa de compliance bastante robusto. Entonces, para ambos es un tema muy importante que estemos implementando esto, porque no sé cómo sea en el caso de sus países, pero por ejemplo aquí en Ecuador, cuando yo empecé a implementarlo y conversar con la gente, yo les preguntaba, ¿saben lo que es compliance? Nadie tenía idea. Nadie tenía idea, entonces fue como partir desde cero. Sin embargo, como tenía ya la escuela y todo de nuestros accionistas, fue mucho más fácil que ellos comprendieran la importancia de tener este programa. Entonces, ¿cómo lo plantearía yo si tuviera 5 minutos? Yo lo plantearía que como un activo de resiliencia y competitividad. Primero me enfocaría en que una gestión de riesgos financieros y regulatorios va a prevenir que yo tenga grandes pérdidas. Está comprobado que una mala gestión de riesgos puede generar entre el 5 y 10% de pérdidas del EBITDA anual. Ya, esto me parece que es importante ir con datos concretos para que puedan entender un poco cuál sería la afectación financiera. Adicionalmente, me iría por el tema del valor reputacional y de la marca. Partiendo desde el hecho de que la divisa es, la confianza es como el activo o la divisa más importante de nuestra empresa. Un escándalo nos puede destruir y puede generar pérdida de confianza y pérdida de credibilidad en el mercado. Otro tema que tocaría aquí es la atracción de inversión. Ustedes sabrán que ahora para acceder a fuentes de inversión hay un montón de filtros de ESG, es decir, temas de medio ambiente, social y gobernanza, lo que hace que si es que una compañía tenga todos estos programas y sean sólidos y robustos, sea más fácil que podamos acceder a fuentes de financiamiento, fuentes de inversión e incluso empresas con políticas fuertes de estos temas suelen atraer mejores talentos y talentos que busquen quedarse y hacer una carrera a lo largo de su vida profesional. Entonces yo lo plantearía no como un costo, sino más bien como una inversión que multiplique el valor, me dé una mayor ventaja competitiva y que me ayude a posicionarme en el mercado. Estás muteada, Jimé. Estás muteada. Perdón, me gusta esto de ventaja competitiva porque es un buen argumento para sostener ante la alta dirección. Jorge, ¿qué piensas en este punto? Buenísimo, no, pues gracias por la pregunta. La verdad que es algo que nos sucede a todos, o en la mayoría, los que manejamos o comunicamos compliance. ¿Cómo podemos hacerlo para convencer a la junta directiva, a la alta dirección de por qué invertir en compliance? Miren, nos toca ser disruptivos. Yo creo que es la necesidad de poder innovar como oficiales de cumplimiento, independientemente de la profesión que tengamos. Pensando en esto y escuchando a los ponentes, me puse a analizar y regularmente la mayoría de las empresas que están sujetas a una regulación, que están sujetas a una obligación, dígase o entiéndase más a aquellas entidades que están sujetas a una regulación como entidades bancarias, financieras, etcétera, que tienen que hacerlo por obligación, no por convicción. Yo creo que las empresas que están invirtiendo en una autorregulación para poderse medir, porque lo que no se puede, lo que no se mide, lo que no se evalúa, pues no se puede medir, dice, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que al fin de todo esto es poder manejar la reputación, principalmente el valor intangible de la reputación, que bien me lo mencionaba Miriam, ¿verdad? Que es un valor agregado para las organizaciones. Ya no solo ven cómo estás produciendo tus productos, cómo estás prestando tus servicios, sino de la forma ética o desde el aspecto ético o moral, cómo lo estás haciendo, ¿verdad? Si no estás saltándote las trancas, decimos aquí en Guatemala, si no estás haciendo o tomando atajos, para decirlo correctamente, ¿verdad? Tomar las formas correctas para poder hacerlo, ¿verdad? Porque la gente está viendo esos aspectos. No solo la gente, sino los proveedores, los clientes, con quienes voy a tener yo relación. Y muy puntualmente, porque como son esos 5 minutos para poderle presentar a junta directiva, mira, yo creo que la mayoría de los que ostentan un cargo en junta directiva son muy numéricos. Uno tiene que llevarle data, tiene que llevarle números y tiene que hacerle saber
cuál es el valor agregado de por qué sí invertir en compliance. Y justo pues me gustaría responder a la primera pregunta, a grosso modo, así rapidito, ¿qué aspectos directamente podría hacer yo si yo tuviera cero presupuesto? Totalmente. Reforzar el liderazgo, porque si nosotros no tenemos a líderes que estén comprometidos con un Tal cual. comportamiento ético, obviamente pues esto se va en cadena, como una pirámide, no va a ser sostenible. Dos, reforzar la comunicación. Bien lo decía Eliezer, hay medios de comunicación, tenemos herramientas accesibles y gratuitas para poder comunicar el compliance. Entonces, ser una comunicación directa. Hoy contamos con una generación millennial, centennial, que son mensajes claves, minuto y medio o medio minuto, yo creo que ya menos, 15 segundos, de cómo comunicar el compliance. Y por último, pues fomentar esos espacios de diálogo. Yo soy muy amigo y fomento mucho el diálogo, el one-on-one, que se dé feedback de parte del liderazgo para saber qué está fallando, cómo se puede enmendar, pero esa es la forma más práctica de poder implementar compliance o de reforzar la cultura de cumplimiento teniendo cero presupuesto. Qué importante esto que comentan, porque es cierto que para convencer hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿no? Y a veces en 5 minutos es poco tiempo. Pero me gusta esta visión de que no es un gasto, sino que es una inversión estratégica. Creo que es muy importante empezar a hablar el idioma de la alta dirección, ¿no? Números, datos, KPIs, es decir, mostrar cómo las empresas con fuertes culturas éticas reducen hasta un 50% los incidentes de fraude o cómo en un solo caso de sanción pueden costar millones de multas y pérdida de la reputación y sobre todo cómo los equipos que confían en sus líderes muestran hasta un 30% de atracción y retención de talento, ¿no? Con esos datos sobre la mesa, yo pienso que el argumento se vuelve claro, ¿no? Que invertir en ética no es opcional y que blindar el negocio y garantizar sostenibilidad es clave para la organización, ¿no? Comentarles que hay más de 100 personas conectadas. Vamos a lanzar la siguiente pregunta a todo el público. Aquí se conecta Andrés desde España, Gonzalo desde Ecuador, Vilma, La Integridad, nos dice Luana, se conecta desde Brasil. Si pueden participar en esta encuesta sobre cuál consideran que es el mayor desafío para impulsar una estrategia de compliance en la organización, si son las limitaciones presupuestarias el mayor desafío, si es el alineamiento con la alta dirección, la falta de talento especializado, la ausencia de una estrategia. A veces, en algunos casos, no logramos congeniar una estrategia con recursos humanos en ese punto. Si alguno no tiene el código QR, puede entrar con este código para escanearlo. Exactamente. Y allí vemos que está ganando puntos la ausencia de estrategia. En algunos casos es uno de los grandes desafíos. Tener en cuenta el contenido que vamos a comunicar, de qué manera, ¿no? Siempre decimos que hace 5 o 6 años la formación duraba 1, 2, 3, 4 horas y hoy prácticamente el formato TikTok e Instagram se ha instalado en todos nosotros, ¿no? Y es absolutamente inviable tener contenidos tan extensos porque uno ya apaga el botón y deja de prestar atención. Pero definir una estrategia de qué público vamos a llegar, en qué riesgos vamos a formar, de qué manera vamos a comunicarlo, cuál va a ser el mensaje, cómo vamos a tener trazabilidad de todo ello, es vital, ¿no? Acá Vilma nos contenta ausencia de estrategias y limitaciones presupuestarias. Bueno, es absolutamente válido votar más de una opción para que lo sepan y sí. Ahí hay un reto muy grande, ¿no? Si tenemos limitaciones presupuestarias y además una ausencia de estrategia, tenemos un reto muy grande allí, ¿no? Si me permites hacer un comentario, por favor. Por favor, Eli, este es el espacio. Sí, yo creo claramente que lo que mencionan mis colegas acá, pues es muy cierto. O sea, si digamos nosotros nos colocamos en la posición de poder vender a un CEO que termina siendo un sponsor también para nosotros frente a una estrategia planteada a la alta dirección o la junta directiva, yo creo que es clave ya comenzar a hablar desde las métricas, ¿sí? Por ejemplo, Tal cual. casos que han pasado este año, no voy a mencionar las marcas, que han sido altamente expuestos en redes y que han impactado directamente la cotización de estas marcas en las distintas bolsas de valores. Entonces, la reducción del valor de una acción, de una compañía o una empresa que impacta directamente el patrimonio es un indicador clave para poder decir
o mostrar la realidad de lo que puede ser el impacto frente a un tema de reputación. Por ejemplo, en cuanto a temas de exposición con los líderes o los altos directivos. Por ejemplo, en Colombia este año se dio con una entidad del sector del petróleo que hubo un escándalo relacionado a las tomas de decisiones con la contratación de un tercero que puede estar vinculado a temas de corrupción. Sin embargo, esa empresa o esa marca redujo su valor un 18% durante más de una semana por toda la situación mediática que se estaba dando. Entonces, me parece y supremamente importante de que frente al indicador de valor de una acción y el impacto que puede generar una campaña mediática relacionada a temas de fallas de integridad y ética, es totalmente letal. Y como bien lo mencionaban en entidades financieras o sujetos regulados que tienen vínculos con terceros en otros países, automáticamente te anulas e inclusive puedes hasta perder el negocio, básicamente. Entonces creo que es un riesgo que puede tener un alto impacto para las distintas organizaciones, para el país, por ejemplo, y tenemos las métricas y las formas de ir ponderando. Entonces creo que es importante sopesar o soportar esa estrategia desde los datos reales y situaciones que están pasando a nuestro alrededor que pueden impactarnos. Jimena, me gustaría también comentar algo. Claro, Mariana. Sí, por supuesto. Algo que creo que es muy importante para nosotros con nuestro rol de compliance officers es justamente como preparar el terreno para cuando lleguen estos 5 minutos con el comité ejecutivo, ¿no? Y la forma de preparar el terreno y algo que a mí me ha funcionado es como hacer aliados entre los líderes funcionales, ¿no? Platicar con ellos, una plática muy casual, ¿no? Y empezar a formar estas sinergias, ¿no? Por ejemplo, no sé, co-crear una política de third party management con el líder de procurement, por ejemplo, de nuestra área de compras, ¿no? Entonces, ir como preparando este terreno para que líderes funcionales sepan nosotros qué hacemos como compliance, ¿no? A qué nos dedicamos, cómo podemos dar soporte, cómo podemos ayudarlos, porque un comité ejecutivo escucha más a un área de compliance cuando otros líderes funcionales ya nos validan. Ajá. Ujú. Entonces, cuando otros líderes llegan y comentan cómo compliance ayuda, el comité ejecutivo ya tiene esto en su mente y puede como interesarse mucho más en lo que estamos haciendo y evidentemente obtener recursos, presupuesto y compromiso también de ellos, ¿no? Entonces, este camino de preparar este terreno para hablar con el comité ejecutivo y mostrarle lo que estamos haciendo también es muy importante, ¿no? Y se hace a través de crear estas sinergias con el liderazgo. Sí, qué Y importante si me esto que permites comentan. Miri, añadir un claro, por tema, supuesto. hemos conversado mucho sobre el tema del compromiso de la alta dirección y la importancia de activar el tone at the top, pero yo les quiero compartir un tema. Por ejemplo, en mi caso, si bien yo considero que en ausencia de los recursos, la voz de la alta dirección es un mecanismo muy poderoso, hay que tener también un poco de cuidado porque en algunos casos he visto que se mandan mensajes de la alta dirección y promoviendo temas de compliance. Sin embargo, yo empecé a tener mejores resultados en la empresa cuando empecé a involucrar en actividades específicas del CEO. No es lo mismo que el CEO envíe un mensaje por el chat de difusión o por el correo electrónico general a verle al CEO sentado en un evento de compliance, dando un discurso de apertura donde indique que el compliance es un activo importante para la empresa. A partir de una actividad que yo realicé aquí en Ecuador, sentí que hubo como un sentido más de pertenencia de la gente empezó a entender un poco más cuál es el objetivo del área de compliance y empezó a entender por qué Miriam Illescas les ponía tantos procedimientos, por qué hacía tantos controles y demás. Y fue a raíz de que el CEO se paró de un discurso de apertura y dijo, el área de compliance es uno de los activos más importantes a nivel estratégico para la empresa. Entonces creo que eso también hay que tener en cuenta. Y uno de los temas que creo que mencionó Eliezer, este tema de poder tener como
como una persona que refleje estos valores de ética y cumplimiento, yo les quiero compartir que yo actualmente estoy desarrollando un programa como de embajadores, como una mini comunidad de ética y cumplimiento. En mi caso, yo soy una área unipersonal, entonces para mí en esta empresa somos casi 600 personas. Para mí dar capacitación a todas las personas en los distintos horarios que manejamos, porque el 80% son personal operativo que manejan turnos rotativos y demás, es complicado. Entonces yo estoy tratando de implementar un sistema como una pequeña comunidad con embajadores que me ayuden a esparcir los mensajes y de esta forma poder cubrir todas las áreas. Buenísimo esto que comentan. Este programa de héroes, de líderes, de champions son súper importantes para involucrar a toda la organización, ¿no? En las diferentes dinámicas que se puedan implementar, pero sobre todo también nos permite, Miri, no sé si coincides conmigo, en tener personas que conozcan cabalmente cada una de las áreas y el funcionamiento de cada una de las áreas, ¿no? Y tenerlos de aliados en ese punto. Claro, es más fácil Em, como que enseñarles a un grupo pequeño y que ellos puedan promover lo que tú les enseñas a gestionar la unidad de 600 personas, siendo tú una sola persona que maneja el área. Totalmente, totalmente, vital eso. La siguiente pregunta que quiero hacerles y que me gustaría que todos participaran es si pudieran aconsejarnos en alguna iniciativa para implementar antes de que termine el año, ¿no? ¿Y cuál sería? Teniendo en cuenta de que son grandes profesionales, de que participan en diferentes industrias y de diferentes países, que más enriquecedor que contar alguna estrategia para implementar de aquí a que quede el año. Quedan un poco, solamente 4 meses, 3 meses y medio para terminar, pero este es el momento para hacerlo, ¿no? A veces tenemos el primer semestre tema de Semana Santa, luego algunos años fiscales terminan en octubre, ya sabemos que diciembre es un mes absolutamente perdido, pero ¿cuál es una medida que hayan implementado, una iniciativa que hayan implementado que les haya causado buen feedback, que haya reforzado la cultura ética de la organización y que con o sin recursos hayan podido implementarla y que si pudieran compartirla al resto de los asistentes, se los agradeceríamos? ¿Quién quiere empezar? Jime, yo quisiera empezar. Esto es una medida que me gustaría implementar. No es una medida que todavía la he implementado aquí, pero estoy analizando la posibilidad de hacerlo. Es una plataforma integral de GRC, de Governance, Risk Ujú. and Compliance, que es básicamente centralizar todo el tema de manejo de riesgos, canal de denuncias, debida diligencia y demás en una plataforma que me pueda dar una visibilidad 360 del estado de la compañía, que me ayude a generar dashboards para ayudar a la alta dirección a tomar decisiones estratégicas, que me genere un sistema de alertas tempranas y monitoreo y que me facilite un poco visualizar cómo está mi sistema de compliance. Creo que esto también podría ayudar mucho para poder convencer también al comité ejecutivo de que podamos seguir invirtiendo en esta área y que podamos seguirla potenciando. Es un tema que he estado Buenísimo, indagando mucho para poder implementarlo aquí en la compañía. buenísimo. Es un gran punto, ¿no? Porque también la implementación de una estrategia está directamente ligada a nuestro mapeo de riesgos, ¿no? Así que es un punto, Miri, súper importante como un antecedente. Mariana, Eli, Jorge, Bueno, voy yo. Si me lo permiten, digamos que por supuesto. nosotros internamente hemos trabajado, y ahí tengo que agradecerle a Todd Compliance. Estamos desarrollando un canal de alcance interno, transversal dentro de la organización, porque queremos salir más allá de las entidades que nosotros representamos, sino hacerlo como una iniciativa del grupo, para poder elaborar unos podcasts relativamente cortos y concisos y poder invitar a expertos de alta trayectoria, de relevancia para distintos temas y poderlos conectar con parte de los miembros del liderazgo del banco. Entonces, poder tener esa charla amena, ese café que va a calar en un mensaje al resto de la organización con la ayuda de un experto, pero exponiendo a los líderes Mm. también para poder difundir el mensaje ético, transparente, ese ADN o esa característica del colaborador desde la escucha a través del mensaje de sus líderes en compañía con personas de alta relevancia. Entonces creo que eso para nosotros pues lo estamos evaluando, no sé si lleguemos hasta final de año
o iniciemos, arranquemos el año con esta estrategia, pero creo que va a ser de alto valor para salir de lo regular y lo natural, que es un correo, una comunicación, algo muy plano, a que podamos tener espacios bastante cortos y concisos que puedan ser escuchados por toda la organización. Entonces creo que esa es una gran estrategia para difundir, impactar, ser un poco disruptivo del día a día, y todos estos formatos de podcast, todo lo que está en este momento, que son muy escuchados, lo vamos a traer para transformar la cultura desde adentro. Esta iniciativa, Eli, muchas gracias por la mención, es una iniciativa muy potente porque nos permite también reforzar un poquito qué están haciendo otras organizaciones y traer a la mesa a grandes líderes y referentes en diferentes temas para que podamos enriquecernos también de ese punto, ¿no? Además de ser una estrategia que posiciona mucho a la organización y también potencia la marca personal del Compliance Officer en este liderazgo muy disruptivo, ¿no? De un contenido diferente. Así que felicitaciones, Eli, por esa iniciativa. Jorge, Mariana, ¿qué nos pueden compartir al respecto? De mi lado, Jimena, algo que estoy planeando y que voy a ejecutar ya en estos últimos meses del año. Y la realidad es que es algo como muy dinámico que pues está alineado a cómo es la compañía, ¿no? Didi es una empresa pues que es muy joven, donde hay muchísimo dinamismo y demás. Y estamos pensando hacer como una competencia interna eh, donde se organicen personas de diferentes equipos y diseñen un dilema ético real Buenísimo. del negocio, ¿no? Y que, bueno, se tomen como ciertas soluciones, ¿no? Que ellos propongan y de esas soluciones tomar como takeaways que podamos difundir internamente, ¿no? Y esta Buenísimo. difusión también sería a través de canales internos y demás. Y pues es una forma en la que estamos buscando pues reforzar, ¿no? Nuestra estrategia de integridad de una forma como lúdica, muy visible, muy dinámica, disruptiva, ¿no? Que genera también conversación dentro de los equipos, integración, ¿no? Conocer qué hace uno, qué hace el otro y también un compromiso que realmente no se tiene que invertir gran Tal cosa, cual. ¿no? Y que sí queda como un precedente y se queda en la mente de las personas. Qué bonito, qué bonita iniciativa. Qué bueno, Mariana. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Jorge, Bueno, ¿qué podría y qué me ha servido? La verdad que tal vez no en este año, pero sí lo logramos implementar el año pasado, fue el canal de denuncias o la línea ética, como bien se le conoce en algunos lados. Miren, muchas veces nos quedamos en que tenemos el código de ética, que tenemos políticas, pero los colaboradores, al fin y al cabo, ¿qué comunican? ¿Dónde lo pueden hacer? Y de forma segura, accesible, tranquila. Y eso pues va a facilitar, uno, pues, porque es una herramienta que va a fomentar la cultura ética. ¿Por qué? Porque la gente va a poder comunicar aquellos antivalores, aquellas acciones que no sean éticas, aquellos comportamientos no éticos. Y eso no, a ver, yo siempre he tratado de aconsejar en las formaciones, no es un chismógrafo, no es algo que tú puedas utilizar como una vendetta para decir, este me cae mal y yo lo voy a denunciar. Y va muy de la mano con las formaciones, que es lo que ustedes están mencionando. Esto previene escándalos, permite actuar con tiempo, ¿verdad? Si las denuncias son colocadas en tiempo, uno como oficial de cumplimiento o las personas que estén designadas para la investigación, pues se pueda prevenir cualquier fraude, cualquier acción o cualquier comportamiento ético que se esté haciendo. Eso refuerza la comunicación o refuerza la confianza interna. Me gusta mucho que la actualización de la ISO de antisoborno y de las que vienen, está hablando mucho de la cultura. Qué bueno, al fin y al cabo se dieron cuenta que la cultura es algo muy importante. Ojo, no es clima organizacional. Sí suma, sí es parte, pero la cultura de una organización, cuando estamos hablando de una cultura ética, es aquello que vamos a ir inculcando en cada uno, son los valores de la organización que uno tiene que hablar. Hablaron de los embajadores, hablaron de los champions, y me encanta decir esto en las formaciones de primer ingreso. Tú desde el tal día cual. uno de que ingresas a la organización, te vuelves embajador, estés dentro y fuera de la organización, importando si actúas de forma ética o no.
Al fin y al cabo, nosotros representamos no solo nuestra marca personal, sino también la marca de la empresa. Ah, es Jorge el que trabaja en, es Eliezer el que está en, me explico, o sea, nos llevamos implícito eso, ¿verdad? Por parte de la vivencia. Y por último, pues cumplimos con las regulaciones actuales, no solo hay algunas legislaciones, en el caso de Guatemala, pues que también permite que nosotros escuchemos a los colaboradores que tengan esa forma clara de poder hacer o de hacerse escuchar. Y qué mejor que hacerlo a través de una línea ética. Eso les podría aconsejar. Que, bueno, he tomado nota de todo lo que han comentado, muchísimas gracias, porque esta era un poco la idea, que aterrizar cómo generar una cultura ética con o sin recursos en pequeñas acciones, ¿no? En pequeñas recomendaciones. En conclusión y escuchándolos, pienso que a veces menos es más, ¿no? Elegir una palanca de cambio, que la hagamos visible, que sea coherente y que además pueda ser repetible y medible, ya sea un mensaje claro desde la alta dirección, un hábito, por ejemplo, abrir reuniones con un minuto ético o una métrica única que todos entiendan. Yo pienso que la clave está en el mensaje, ¿no? Y en ese gesto simbólico que pueda marcar una postura, sostener, perdón, con pequeñas prácticas cotidianas que no dependan de héroes, sino también de procesos, ¿no? Y sobre todo dar rostro y relato a esa palanca, nombrar un responsable, un líder, fijar un hito importante y contar una historia breve, un dilema ético, un caso de éxito y por qué no un caso de fracaso, ¿no? Por qué la cultura ética es tan importante en el negocio. Y si al 31 de diciembre podemos responder qué cambia en la conducta y en las decisiones, con un ejemplo concreto y una cifra sencilla, yo pienso que hemos sembrado esa semillita, ¿no? Que trascienda el calendario y que nos habilite a escalar al próximo 2026, ¿no? Así que qué bonito lo que comenta. Se abre una nueva pregunta para todo el público y ahora es escuchar al público en esta iniciativa, ¿no? ¿Qué iniciativas implementadas en tu compañía han generado un mayor impacto en el cambio cultural hacia el cumplimiento, ¿no? Aquí tenemos la primera pregunta, que es comunicar mediante el canal de comunicaciones internas, conceptos vinculados a la ética y la integridad. Esto puede generar cercanía y bajar conceptos. Esto es una muy buena recomendación. A ver si se suman más preguntas en el chat. No sé si algunos han perdido el QR, pero lo están comentando acá en el chat, ¿vale? Voy a ver el chat que me dicen. Emanuel nos dice, Emanuel, muchas gracias por participar. Comunicar mediante el canal de comunicaciones internas. Ah, este es Emanuel, perdón. Aquí nos comentan también qué criterios se deben considerar para establecer un canal de comunicación interna. Bueno, ahora hablaremos de ese tema porque los canales de comunicación pueden ser un webinar aparte, ¿no? José nos dice, la tendencia actual indica es que los colaboradores han perdido confianza en hacer uso de la línea ética, ¿no? Ya no confían en la presentación de denuncias, las consultas acerca de dilemas éticos ya han evidenciado la existencia de represalias e incluso la falta de sanciones cuando se involucra la misma algún alto funcionario y ante ello que plantean poder potenciar y la credibilidad ante el uso de la línea ética. A ver, José, la ideal sería que no. Lo ideal sería que la gente no tenga desconfianza en el canal ético, que haya un canal transparente, incluso un canal externo, autónomo, independiente, que gestione esas denuncias para generar esa confianza y eliminar ese temor a las represalias, ¿no? Plantear dilemas éticos es lo más lógico. Es como el canal ético. Uno nunca tiene que tenerle miedo al canal ético. Es una fuente de información súper importante que nos comunica que algo está pasando. Si no queremos verlo, pues es otro tema, ¿no? Pero pienso que los dilemas éticos que nos puedan trasladar los colaboradores son vitales, ¿no? Los mensajes son ante todo periódicos, una comunicación efectiva por cualquier medio, pero que en realidad genera esta misma, cambios en el liderazgo, capacitaciones en las agencias a nivel nacional de lo relacionado al lavado de activos y financiamiento de terrorismo y lo relacionado a la divulgación de canales de denuncias. ¿Cómo se puede implementar un programa de compliance desde cero? Bueno, esto va a dar lugar a otro webinar que lo vamos a implementar pronto porque bueno, es un reto enorme y puede dar una charla bastante extensa. Un comité de ética y disciplina, campañas lúdicas, este punto me parece súper importante, que generen cercanía, pero sobre todo si hay personal de calle, este punto me parece vital. Gracias por participar. Todavía si quieren sumarse comentando algunas iniciativas implementadas, son válidas. Me gustó lo de Miriam del programa Héroe, las estrategias de comunicación y todo lo que pueda reforzar esa cultura ética tiene que tener siempre un propósito y una forma de medirlo, ¿no?
cómo lo vamos a medir, cómo vamos a tener esa trazabilidad también de esa formación que se ha impartido. Em, bueno, ya estamos justos con el cierre. Yo no quiero demorar a los ponentes porque, y a los asistentes sobre todo, que estamos en jornada laboral y les agradecemos enormemente la participación, la conexión y el interés que ha generado cómo implantar una cultura ética con o sin recursos, ¿no? Y ahora les dejo la palabra a nuestros queridos ponentes, pero me quedo con la conclusión de que hoy hemos compartido reflexiones, experiencias y unos aprendizajes que confirman algo esencial, ¿no? Y es que la ética no es un accesorio, ¿no? Es la base de la confianza y de la sostenibilidad de cualquier organización. Compliance deja de ser un checklist para convertirse en un verdadero estilo de vida corporativo que se construye con acciones cotidianas. Este punto es clave, ¿no? No vale hacer una formación en noviembre pensando que vamos a generar una cultura ética y luego los 11 meses restantes del año que ocurrió, ¿no? Y con la coherencia enfocada en un mensaje a todos los niveles de la organización, no puede ser el mismo para todos, ¿no? Así que no sé si alguno quiere complementar, reforzar un poquito lo que he comentado. Jime, justo con lo que estábamos conversando hace un momento de la importancia del canal ético, justo un poco comentar lo que pasó recién con el caso de Nestlé, que de hecho fue Ujú. descubierto todo este tema a través de la línea ética. Sí, tal cual. Y un tema de conflicto de interés enorme y cómo la organización tomó las riendas allí para denunciar ese hecho, ¿no? Sí, tal cual, Miriam. Hay un debate enorme, un poco parecido a lo que pasó con la empresa anterior, ¿no? Que también se apartó al directivo. Y hoy como los conflictos de interés cobran cada vez más fuerza y los canales éticos, insisto, hay que verlos como una fuente de información y no como un enemigo, ¿no? Vamos a compartirles algunos QRs de descargables que hemos elaborado. Me parece importante que los puedan tener. Hemos hecho trabajos muy profundos sobre canales éticos anónimos que muchas veces se plantean, cada vez más exigentes, incluso en algunos países hasta obligatorios. Toda la información que tenemos que tener en temas de acoso y hostigamiento. Cada vez se instala el tema del acoso como un riesgo más de las organizaciones, cómo afrontarlo, cómo comunicarlo, cómo gestionarlo y sobre todo el aumento de las denuncias derivadas de los canales éticos en los últimos años vinculadas a temas de acoso, ¿no? Cómo comunicar temas de compliance y no morir en el intento, ¿no? Este es un gran reto y uno de los descargables que tenemos en la web para que lo puedan ver. Y los hacks de la alta dirección me parecen súper importantes. Cómo convencer a la alta dirección a través de estos hacks. Los invito a que se sumen, que escaneen el código QR, les va a llegar directamente al correo y que puedan compartirlo incluso a sus equipos, ¿no? Eh, Quiero agradecer enormemente a nuestros ponentes invitados que nos enriquecieron con sus experiencias y su visión desde distintas industrias y países. También a todo el equipo de TOT por la dedicación que hizo posible este Compliance Day y a cada participante por su tiempo, por las preguntas, por el aporte, por la conexión. Y son una prueba de que construir una cultura ética es un esfuerzo compartido que trasciende industrias, geografías y tamaños de empresas, ¿no? A todos los que se hayan inscrito, más de 450 personas, les va a llegar el enlace al correo, agradeciendo la conexión y compartiéndoles el enlace de la grabación para aquellos que no han podido acceder, que puedan verlo en un formato asincrónico. Y también me parece importante, bueno, desde TOT que sepan que ofrecemos un abanico de soluciones con el fin de definir esta estrategia, ¿no? Desde TOT Academy hasta jornadas de sensibilización, Compliance Day, por ejemplo, o Week, que son los eventos que más se están potenciando este último cuatrimestre del año, estrategias de comunicación interna, las formaciones a las altas direcciones, que son vitales, todo empieza por ahí y es muy importante que tengamos una alta dirección que entienda que compliance es un aliado del negocio y que el negocio tiene que ser un aliado de compliance, ¿no? Desarrollo de cápsulas en formato 2D, 3D, la última tendencia a través de avatars de IA, que es uno de los servicios más solicitados. Los welcome packs, darle una vuelta en las empresas que tienen mucha rotación de trabajadores, entender la importancia de que haya un mensaje de bienvenida claro, concreto, que transmita la misión, la visión y los valores de la compañía, ¿no? Y todo pensado para consolidar la cultura ética, para trabajar desde adentro y entender que la cultura es un aliado estratégico en los procesos de aprendizaje y de cambio. Así que los invitamos a agendar una demo en el caso de que quieran profundizar en alguno de los servicios y explorar cómo podemos acompañarlos en esa planificación y ese fortalecimiento de la cultura ética.
Así que un abrazo inmenso a cada una de las personas que han conectado. Muchas gracias por el tiempo. Gracias enormemente a todos los ponentes que se han sumado. Eli, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias de Guatemala. Miriam desde Ecuador y Mariana desde México. Muchísimas gracias por este aporte. Nos han dado un montón de herramientas, un montón de tips y un montón de iniciativas a implementar. Y esto demuestra que hacer compliance es posible también con o sin recursos. Así que muchísimas gracias a todos por la participación. Fuerte abrazo a todos. Hasta Gracias. luego.